Muchísimas gracias. Bueno, eh, yo les vengo a conversar hoy un poco sobre los sistemas de producción e inyección de hidrógeno en las redes de gas natural y el approach de modelo dinámico que hemos desarrollado en la gerencia de innovación de Promigas. Primero, les quiero contar un poco sobre Promigas. Promigas es una empresa que conecta mercados de energía. Somos apasionados en la conexión de los distintos mercados que están en el país para unirlos, para unir Colombia, unir Perú, donde tenemos compañías dedicadas a los servicios de transporte, distribución de gas natural, regasificación de gas natural licuado y distribución de electricidad y servicios integrados. Lo que ven en pantalla básicamente es el portafolio de Promigas tanto en el bloque de distribución como el bloque de transporte de gas y los distintos servicios o soluciones integradas que ofrecemos al sector industrial. Eh, Construimos un ecosistema o un ecosistema corporativo de innovación que cuenta con una participación activa de más de 500 personas en actividades directas de innovación. Eso apalancado a través de 17 personas que tienen estudios de maestrías y doctorados que acompañan a cada una de las empresas del corporativo. Eh, Tenemos 3 unidades formales de I+D, más de 100 proyectos de I+D más I en el portafolio y 148 personas dedicadas full time equivalente a las actividades de investigación y desarrollo en cada una de las empresas del corporativo. Eh, Cuando pensamos en nuestra plataforma de gases renovables, saltan a la vista gases como el biometano, amoníaco y, cómo no destacar, el hidrógeno, que ha tenido o ha tomado una relevancia importantísima en los últimos años y que actualmente está siendo proyectado como uno de los vectores energéticos más importantes en las nuevas cadenas de valor. Por lo tanto, nosotros hemos visionado el hidrógeno dentro de 4 dimensiones. Uno, como materia prima para nuevos procesos o nuevos productos, como una estrategia de almacenamiento de energía, como una fuente energética, como un combustible o como un precursor de energía eléctrica. Para ello, hemos visionado 4 segmentos de desarrollo del mercado de hidrógeno. Uno, que es la producción descentralizada, donde queremos desarrollar instalaciones dedicadas a la producción de hidrógeno y le podamos servir de brazo técnico a las distintas empresas del sector industrial que requieran hidrógeno en sus aplicaciones. Queremos también ayudar a descarbonizar el sector eléctrico y por esa razón estamos trabajando en distintos convenios o en distintas actividades de colaboración con instituciones nacionales e internacionales para descarbonizar el sector de movilidad y transporte. Por otro lado, también estamos preparando nuestra infraestructura de gas natural para poder transportar mezclas de gas natural con hidrógeno o incluso hidrógeno al 100%. Y por otro lado, queremos también utilizar el hidrógeno como un nuevo vector integrado en la generación distribuida en aplicaciones de frío, calor, para hubs industriales y comerciales. Eh, entonces, eso nos ha motivado a que tenemos que aprender y para ello necesitamos facilities, para ello necesitamos instalaciones de experimentación en la que podamos entender las distintas dinámicas que implica cada sistema de producción. Y por ello construimos el primer piloto de producción de hidrógeno en Latinoamérica. Este piloto cuenta o está configurado básicamente por un sistema fotovoltaico de 137 kilovatios pico. Está conectado a la red vía inversores on-grid y alimenta un electrolizador PEM de 20 kilovatios. Y este hidrógeno, posteriormente, cuando es producido, que sale a presiones aproximadas de 400 PSI, es inyectado a la red de gas natural de la ciudad de Cartagena. Actualmente, por los niveles de producción que tenemos, se ha establecido que el porcentaje de blending o de mezcla al que llegamos es de 0.013%, un
porcentaje bastante pequeño que no cambia las composiciones del gas natural ni sus propiedades energéticas. Pero antes de pasar o antes de llegar a la inyección del gas, del hidrógeno a las redes de gas, tenemos que hacer regulaciones de presión, dado que el sistema de transporte de gas en la ciudad es de aproximadamente 270 psi, lo cual nos obliga a tener una etapa de regulación y medición exactamente igual, con los mismos elementos que actualmente tiene una etapa de regulación y medición de gas natural. Entonces, todos estos elementos que fuimos incorporando en la cadena de inyección del hidrógeno, eventualmente saltaron como elementos que hay que considerar dentro de la dinámica de un comportamiento, de un sistema de producción de hidrógeno a gran escala. Por ello, aquí les muestro cómo físicamente la composición de este laboratorio que hemos desarrollado en las instalaciones de Promigas en Cartagena. Uno es el cuarto de inversores, el sistema fotovoltaico, la etapa de regulación e inyección, donde están todos los reguladores, los elementos de medición de presión, el electrolizador PEN, la subestación eléctrica donde estamos conectados y el chiller de agua fría que se necesita para mantener las condiciones de operación del electrolizador. Entonces, una vez el electrolizador y todo el equipo de producción empezó su operación, empezamos a hacer monitoreo de la cantidad de hidrógeno que puede producir el sistema, la electricidad que está consumiendo, es decir, empezamos a tener datos, muchísimos datos. Y como nuestro reto dentro de innovación y de investigación es entender mucha de la información que recibimos y que por lo general viene en distintas maneras, con distintas características, no siempre de la mejor forma, empezamos a hacer screening, empezamos a indagar cuáles eran esas variables o cuáles eran esas condiciones que estaban afectando o que podían afectar la operación una vez ya no fuera un sistema de un electrolizador de 20 kilovatios, sino que ya estuviésemos hablando de electrolizadores de 50 megavatios, 100 megavatios, que son las capacidades que se esperan llegar a tener en las facilities o en las plantas según las proyecciones del IEA o además u otras instituciones internacionales que demandan o que muestran que se requieren capacidades de electrólisis muy grandes para poder producir el hidrógeno que el nuevo mundo energético requiere para el 2050. Por lo tanto, en la información que empezamos a capturar nos mostró un problema que se estaba presentando en la producción de hidrógeno. Nos dimos cuenta que en el momento que se inyectaba hidrógeno a la red, la presión del electrolizador se incrementaba y por ende la producción de hidrógeno empezaba a caer. En el lado izquierdo les muestro las figuras de cuánto era la potencia del sistema y en el lado derecho la producción de hidrógeno en unidades de flujo. Entonces, ese salto o esa disminución abrupta en esa ventana de tiempo nos empezó a llamar la atención porque se estaba presentando. Entonces, para ello, establecimos un abordaje metodológico basado en simulación en el que decidimos implementar un modelo dinámico del electrolizador, un modelo que permite determinar la producción de hidrógeno en términos de flujo másico, flujo volumétrico y la presión de suministro o la presión a la que sale el hidrógeno, considerando cuánto era la cantidad de energía que consumía el equipo. Se incluyó un modelo hidráulico, se definió un modelo hidráulico desde el punto de producción de hidrógeno, es decir, desde la salida del electrolizador hasta el punto de inyección, considerando el efecto de caídas de presión por accesorios, por elementos finales de control. Entonces, empezamos a evaluar el modelo y se implementó una simulación en la que se estableció una estrategia de control por retroalimentación que responde ante las variaciones de presión de transporte de gas. Es decir, tomamos una señal de la medición de presión que trae el sistema de gas, la red de gas, y la retroalimentamos en la simulación para poder estudiar el efecto que hay o que genera aumento en la presión del sistema de transporte de gas sobre la operación del electrolizador. Entonces, primero les comento un poco del modelo matemático del electrolizador. Este modelo
está basada en ecuaciones diferenciales de primer orden, no lineales, la gran mayoría, y básicamente dividimos el modelo por subsistemas. Esta es una aplicación simple o, digamos, bastante clara de lo que componía el modelo general: un ánodo, un cátodo, una membrana y unos servicios de voltaje que tiene el equipo. Cada uno de estos elementos fueron ajustados internamente, los parámetros fueron ajustados de acuerdo a los niveles de producción del electrolizador, y después establecimos la estrategia de control. En la imagen que ven arriba encuentran el diagrama de instrumentación y proceso del electrolizador y del punto de inyección. Básicamente, en la parte, si empezamos de izquierda a derecha, empieza el flujo de hidrógeno y llega a una primera etapa de regulación que tumba el hidrógeno de 400 psi a 300 psi más o menos. Posteriormente, se va el hidrógeno, hace un recorrido en una tubería de aproximadamente 200 a 250 metros hasta llegar a la segunda etapa de regulación, donde comienza a regularse el hidrógeno hasta llegar a los 270 psi. Actualmente, los actuadores que están colocados en la etapa de regulación son actuadores manuales, es decir, ellos siempre están fijos a 270 psi. Entonces, cada vez que hay una variación en la presión del sistema regional de transporte, se está produciendo, o tenemos la hipótesis que se produce, un taponamiento o un estancamiento, o como decimos en el sector del gas, un empaquetamiento del hidrógeno en la red de transporte de hidrógeno. Y eso al final lo que asumimos que se está reflejando en que el equipo siente el empaquetamiento en la red de transporte y por lo tanto, como medida de protección, empieza a reducir su producción de hidrógeno. Entonces, para ello, desarrollamos esta estrategia, como ven en el diagrama de bloques, donde los tres bloques que están en líneas punteadas representan la dinámica de los actuadores, de los actuadores que están en la etapa de regulación, y la constante K2 representa básicamente el modelo hidráulico eh, del sistema de transporte y de inyección. Entonces, básicamente, en el momento de implementar esta estrategia de control, que busca es modelar ese efecto de la presión sobre la operación del sistema, pudimos reproducir los resultados que estábamos viendo de forma experimental. Es decir, ante aumentos en la presión del sistema regional de transporte, que por lo general está en 268 psi, y lo llegábamos a 275, que era uno de los casos de estudio, encontramos que la presión de la etapa de regulación y medición se eleva, al igual que la presión del electrolizador, pero la producción empieza a disminuir. Entonces, con esto llegamos a una herramienta, o llegamos a una solución modular desde el punto de vista de la implementación del modelo, que nos va a permitir ahora establecer estrategias de automatización, estrategias de control que permitan al piloto modificar la presión con la que inyecta, para que pueda de verdad inyectar el hidrógeno y no se empaque el hidrógeno en la red. Porque al final lo que puede causar un empaquetamiento excesivo es que en los elementos de unión, en los elementos donde hay sensores, se empiezan a presentar fugas. Y hay todo un reto detrás de la industria del hidrógeno para combatir las fugas, dado el tamaño de la molécula. Entonces, estos son estrategias o puntos de partida que estamos estudiando para poder definir estrategias operacionales de forma efectiva, que garanticen una operación segura y que al mismo tiempo apunten a la excelencia operacional con la que Promigas se encuentra comprometida en el transporte y distribución de gases renovables. Entonces, eso fue el abordaje que tratamos de desarrollar y que quería conversar con ustedes. Eh, Quiero pues escuchar ahora preguntas que tengan, y soy todo oídos. Muchas gracias.